Después del gran éxito de marzo 2021, vuelve Aventura Pyme segunda edición. Llega por segunda vez a Ecuador, Perú, Uruguay, Bolivia y Paraguay. El ciclo de conferencias exclusivas para dueños y dueñas de pymes que te mostrará cómo vender en un mundo digital. Un experto en ventas y el máximo referente de pymes, junto a un panel de soluciones de Microsoft, te darán respuestas concretas a las siguientes preguntas. ¿Cuál es el principal desafío de la venta no presencial? ¿Cómo multiplicar las ventas en mi tamaño y tipo de empresa? ¿Cómo evaluar los resultados de nuestras acciones para vender? Si sos dueño o dueña de una pyme, no te lo podés perder. Con el auspicio de Microsoft, las pymes no paran. Y bienvenidos amigos a todos de nuevo, de vuelta a este su espacio de Marketing al Día, en el espacio de Global Business que tenemos día a día. Y es que en esta ocasión ya estamos iniciando una nueva semana con toda la energía que nos caracteriza, con esta pasión por el tema de los negocios, el neuromarketing, el marketing y cada una de las cosas obviamente que nos viene moviendo día a día. Hace unos segunditos vieron un video en el cual hemos compartido de Aventura Pyme, uno de los eventos en los cuales hemos sido participantes de uno de los eventos más importantes para pymes, en la cual ha sido organizado por Quiroz Consultores y Microsoft, la cual pueden volver a vivir este momento visitándolo en YouTube, poniendo solamente Aventura Pyme, y pueden visitar ahí el video y volver a ver todas las conferencias que se ha tenido durante esta jornada pyme, en la cual ha sido muy, muy interesante y les han dado obviamente soluciones para las pymes durante todo este tipo de pandemia, dificultades que hemos ido viendo, ¿no? Y es que el día de hoy nos acompaña, en esta segunda edición del día lunes, nos acompaña una experta y apasionada de los negocios, y es que ella es profesional en psicología y magíster en comportamiento del consumidor. Su curiosidad se ha desarrollado alrededor del estudio y entendimiento del comportamiento humano, poniéndole un principal enfoque en contextos de consumo, partiendo de la premisa que consumimos personas, espacios, productos, servicios y elementos psicológicos y sociales altamente significativos para la toma de decisiones humanas. Además que su trayectoria se ha enfocado principalmente en la investigación académicas y comerciales mediante la medición de biométrica de comportamiento, así como también del diseño, ejecución y análisis de investigaciones antropológicas y sociológicas. Además, ella es docente universitaria y conferencista internacional y socia fundadora de la ASIN. Y además ella, obviamente, nos comparte las frases, las siguientes frases, obviamente, como el mayor miedo de un ser humano actual es ser un punto ciego visual. Nada mejor para atraer a la atención del consumidor que un empaque coherente, diferente y saliente. Y también nos comparte el tema de que el detalle nos haga más bellas, ¿no? Nos comparte también estas ideas muy, muy valiosas. ¿A quién me estoy refiriendo? Seguramente ya lo has visto un poquito, has visto el post, toda la figura, ¿no? Pero si no lo has visto, vamos a conocer un poquito de Mariana Gómez Mejía, quien nos acompaña el día de hoy. Mariana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos el día de hoy? Hola Marco, muy buenas noches, qué rico poderlos acompañar en este lunes tan rico, tan espectacular, hablando de un tema que me apasiona como es la psicología y más aplicada a lo que yo denomino ambientes normales, ¿cierto? Que es la psicología del consumidor. Entonces, qué rico Marco por esta invitación tan chévere y muchos saludos a todos los que nos están viendo en este lunes. No, qué gusto, Mariana, de verdad que hayas aceptado y que estés aceptando que obviamente te robemos estos minutos de tu tiempo para que estés aquí acompañándonos el día de hoy. Como bien sabes y ya te habíamos comentado, tenemos público de diversos lugares, nos acompañan desde Nueva York, desde Alemania, desde Italia, hace poco se ha sumado Japón, también esta aventura, desde Brasil,
Chile, en general un rico público que nos viene acompañando y que la verdad, bueno, viene aquí haciendo sus comentarios, sus preguntas y que sin lugar a dudas sabemos que van a disfrutar mucho de este tema, porque es un tema sumamente interesante, Mariana. La verdad es que, como bien te comentaba, me encantaría, no sabes cuánto extraño decir el escenario es tuyo. Extraño bastante decir el escenario es tuyo. Pero bueno, ahora me toca decir la pantalla, el escenario virtual y el público virtual es completamente tuyo. Vamos a deleitarnos con una información valiosa que nos vas a compartir el día de hoy. Sí, así es, Marco. No, muchas gracias a ti. Realmente mi tiempo me encanta compartirlo en temas de conocimiento y más en lo que les voy a hablar el día de hoy, que es nosotros los psicólogos, cómo llegamos al mundo de las marcas, cómo empezamos a interesarnos por el comportamiento normal. Hay una línea muy interesante dentro de todo esto que se denomina la neurociencia social. La neurociencia social viene estudiando el comportamiento humano en esos espacios sociales en donde no debemos patologizarnos, es decir, estábamos muy encerrados en la clínica, en los consultorios, en todo lo que es muy desde la patología y ya era hora de que, bueno, los psicólogos saliéramos también a entender un poco más sobre ese comportamiento humano. Entonces, el día de hoy les traigo unos elementos y unos datos muy interesantes de cómo podemos aplicar la neurociencia, la psicología al comportamiento y finalmente al comportamiento del consumidor. Como Marco lo decía en una de mis frases o en uno de esos elementos que comparto, cuando nosotros hablamos de un elemento de consumo, cuando nosotros hablamos del acto de consumir, nos referimos principalmente a que consumimos personas, a que consumimos espacios, a que consumimos amigos, parejas. Todo acto de intercambio humano implica un proceso de consumo. Por eso cuando estemos hablando en este contexto, no nos quedemos únicamente en pensar en el servicio y en el producto, sino también piensen en ustedes como marcas, piensen en ustedes como personas que consumen y que todo lo que están interactuando con ustedes pertenece o entra en este campo. Quiero empezar entonces el día de hoy hablando de esta frase: el mayor miedo del ser humano actual es ser un punto ciego social. ¿Y por qué hago esta analogía? Porque dentro del neuromarketing nosotros estudiamos mucho lo que es el comportamiento visual. Estamos siempre midiendo los movimientos oculares, las fijaciones oculares y los diferentes elementos que nos puede dar la pupila, la retina y todo lo que hace parte del sistema visual. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que los ojos se orientan de acuerdo a las expectativas, pero también se orientan a aquello que llama la atención y es realmente responsabilidad de las marcas lograr generar una atención positiva hacia ellas. Pero ahorita vamos a hablar más adelante de eso. El tema es que cuando nosotros hacemos análisis de publicidad, análisis de empaque, análisis de mercado a la luz del rastreo visual o de evaluar los movimientos oculares, nos damos cuenta que muchos de los elementos que queremos comunicar caen en puntos ciegos. Nuestro ojo, nuestra retina está atravesada por el nervio óptico. Ese nervio óptico genera unos puntos ciegos visuales, es decir, que nosotros tenemos o ignoramos cierta información visual por el nervio óptico que pasa allí. Entonces, muchas veces, cuando estamos observando una publicidad, hay cosas que se ignoran y a eso le denominamos puntos ciegos. Y hoy en el estudio de la psicología y la psicología en contextos sociales de consumo nos damos cuenta que gran parte de la interacción con los productos y con los servicios está en la búsqueda de poder sobresalir, de ser salientes, de exhibirnos, de ser vistos. Y por eso traigo esta frase que me gusta tanto, que es: claro, el mayor miedo del ser humano hoy es caer en un punto ciego. El mayor miedo del ser humano hoy es no ser visto, es no tener un like, es no tener un me gusta. Entonces, desde ahí quiero iniciar esto porque en ese contexto, las marcas, en ese contexto, los productos, los servicios, las personas deben orientarse en a leer esas necesidades y a crear, digamos, las diferentes estrategias de comunicación y mercadeo alrededor de las necesidades del consumidor. Entonces, cuando nosotros hablamos de marcas, estamos hablando de algo simbólico, ¿sí? La marca es un elemento de carácter simbólico, es un elemento de carácter social, cultural, incluso individual, que representa ciertos elementos que caracteriza a un nicho en específico. No todas las marcas le gustan a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esas marcas están diseñadas para un nicho y para una personalidad a la cual deben llegar y a la cual deben persuadir.
Entonces me gusta mucho hablar de la máquina asociativa, un concepto que nos introduce Daniel Kahneman, psicólogo, premio Nobel de Economía por sus estudios en la toma de decisiones económicas. Y Daniel Kahneman nos habla de que nuestro cerebro es una máquina que siempre está generando asociaciones. Es decir, nosotros no vemos el mundo de forma dividida o separada. Cuando llegamos a un ambiente de consumo, nuestro cerebro va a asociar lo que huele, lo que escucha, lo que ve, lo que degusta, la temperatura del ambiente y todo para decir esta experiencia es positiva o esta experiencia es negativa. Lo mismo pasa con los productos, lo mismo pasa con los espacios y lo mismo pasa con las personas. Estamos constantemente integrando representaciones sensoriales para interpretar el mundo. Por eso las marcas no pueden simplemente surgir a partir de un nombre o surgir a partir de un logo, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese logo y ese nombre deben representar las cualidades y las representaciones psicológicas que ese nicho al cual va dirigido está buscando o está necesitando. Entonces, aquí es muy importante hablar también de temas como la segmentación psicográfica, el entendimiento del público y además del entendimiento del público, entonces, de acuerdo a la edad, cuáles son esas crisis vitales o necesidades psicológicas a las que la marca puede responder. Porque nosotros, desde las necesidades, tenemos necesidades básicas, necesidades de seguridad, necesidades de interacción, necesidades de pertenencia. Tenemos una serie de necesidades y son estas las que guían el consumo. Hoy sabemos que gran parte del consumo no es tanto para cubrir necesidades básicas, sino más para cubrir necesidades de carácter psicológico y de carácter emocional. Entonces, siempre que hablemos en un contexto de marcas, vamos a hablar de psicología. ¿Por qué? Porque la marca está dirigida a un humano y ese humano se va a relacionar con la marca a través del comportamiento. Y en eso somos muy expertos los psicólogos. Cuando hablamos entonces de psicología y marcas, la marca tiene que tener personalidad y este concepto lo escuchamos muchísimo, el concepto de personalidad de marca, porque es lo que se busca, tratar de humanizar o tratar de cargar de características personales los diferentes elementos de la marca, los elementos simbólicos. Entonces, cuando hablamos de personalidad de marca, en el contexto del consumo vamos a hablar de arquetipos. Alguna investigación que revisaba recientemente, una investigación más o menos de hace unos 3-4 años, hablaba sobre si las marcas se representaban igual en términos de personalidad que los humanos. Ya que hablamos en el marketing de personalidad de marcas todo el tiempo, ¿será que nuestro cerebro reacciona de la misma forma a la personalidad de un humano que a la personalidad de una marca? Y se encontró que no, que son circuitos muy diferentes los que interactúan para este tipo de representaciones. Entonces, más que esforzarnos por cargar a una marca de personalidad, es tratar de vincularla a los elementos del inconsciente colectivo, el inconsciente social que ya existen. Y a esto se le denominan arquetipos. Los arquetipos, entonces, es una teoría desarrollada por Carl Jung, un psicólogo humanista, el cual él se preocupó y empezó a estudiar mucho las diferentes representaciones que surgen a través de una sociedad, es decir, esas personas que sobresalen, esas personas que son protagonistas en cualquier cultura o en cualquier sociedad. Entonces, de allí, él caracteriza unas personalidades o caracteriza unos personajes que sobresalen normalmente, como el héroe, el villano, el forajido, el mágico, el gobernante, y entre esos diferentes elementos de los que hoy las marcas hacen parte para poder generar un elemento asociado a eso. Muy bien, entonces en este orden de ideas también tenemos que hablar de la imagen de marca. Cuando nosotros hablamos de una imagen de marca, tenemos que hablar de las características físicas que hacen parte de esa marca. Esa marca tiene que tener una forma. Entonces, dentro de la psicología sabemos que las formas también tienen una representación, por ejemplo, aquellas formas que son más de carácter puntiagudo, que son como estrellas, son formas que están asociadas a elementos de carácter rígido. Por ejemplo, un banco debe de ser más una estrella, más un triángulo. A esto se le denomina kiki, o a esta figura se le denomina kiki. Cuando nosotros le decimos al cerebro piensa en un kiki, vamos a pensar en figuras angulares. ¿Por qué? Porque el cerebro asocia las vocales cerradas con las figuras angulares y estas dos cosas a la vez las asocia con personalidades que son muy del paso a paso, que están muy pendientes de que todo salga bien. Entonces, un banco, un seguro, entra en esta categoría.
Pero también están las formas que son más boba, ¿sí? Que son más redondeadas, que tienen vocales, que son más abiertas. Este tipo de marcas están más relacionadas con elementos de carácter flexible, son marcas que se pueden mover, que pueden migrar, que no necesitan de un control como si lo necesita el Kiki. Entonces, las marcas no pueden surgir simplemente de una idea, sino que también tenemos que saber qué quiero que me vean, qué quiero proyectar desde esa imagen de marca. Los rostros son altamente persuasivos. Cuando nosotros no tenemos una marca humana, sino que por el contrario, nuestra marca no tiene elementos que se asocien al humano, entonces existe una estrategia que se llama la pareidolia. La pareidolia es una tendencia de nuestro cerebro a buscar rostros humanos en objetos inanimados. ¿Y por qué se da esto? Porque nuestro cerebro tiene una estructura que se denomina el gyrus fusiforme. Y el gyrus fusiforme tiene una representación cortical muy alta, es decir, es una estructura muy grande dentro de nuestro cerebro. Entonces, esa estructura está encargada únicamente del procesamiento de rostros, lo que hace que todo el tiempo estemos buscando rostros. Además de que cuando nosotros observamos la configuración ojos, nariz, boca, liberamos oxitocina, y la oxitocina es la hormona de la confianza. Entonces, a través de estrategias, si tenemos un rostro humano genial, sino a través de la pareidolia podemos generar una confianza percibida en nuestras marcas únicamente desde el manejo de la imagen. También debemos tener asociado a la marca un discurso comercial en donde la marca se presente, hable, y este discurso tiene que estar cargado de persuasión psicológica, orientado principalmente a los sesgos cognitivos. Y hay unos sesgos muy poderosos para llegar al consumidor. Por ejemplo, el sentirse parte de la manada, que esa marca me represente, que esa marca me haga sentir parte del grupo, va a generar una persuasión importante. Pero también si, digamos, la marca me habla en términos de belleza, si la marca me adula, si la marca me genera confianza, si la marca me muestra su apoyo, también desde allí puedo lograr una persuasión muy alta en los consumidores. Entonces, cuando nosotros hablamos, bueno, ¿y la psicología qué hace en el marketing? ¿Y la psicología qué hace en el mercadeo? Todo. Apoya todos los procesos de la publicidad, el mercadeo, las ventas y la comunicación para que sea efectiva. En ningún momento los psicólogos, digamos, podemos llegar a diseñar, ¿cierto? O podemos llegar a hacer una estrategia de mercado, pero sí podemos apoyar fuertemente estos procesos para que sean mucho más exitosos y puedan, de alguna forma, predecir el éxito de esa marca al momento de salir al mercado o al momento de hacer un refresh de marca, si así se requiere. Entonces, cuando hablamos también de psicología, hablamos de elementos biológicos, ¿sí? Nosotros somos, desde la conceptualización del ser humano, somos biopsicosociales, es decir, tenemos elementos biológicos, por ejemplo, el temperamento es biológico, es heredado, el coeficiente intelectual es heredado, pero también tenemos elementos psicológicos, tipo de familia en que crecí, contexto en el que me desarrollé, colegio al que fui, todos esos son elementos de carácter más social, y desde lo psicológico, cómo me relaciono yo con el mundo y cómo me relaciono yo con los diferentes elementos que interactúo y que existen alrededor. Cuando nosotros hablamos de comportamiento del consumidor, hay que tener en cuenta las tres y hay que medir las tres. En este caso nos vamos a ir a medir más elementos de carácter psicológico. Vamos a ver el modelo de representación de marca que nos plantea Plasman, Ramsøy y Milosevic, tres grandes investigadores en el mundo de las marcas y el neuromarketing, y ellos nos presentan un modelo de representación de marca bastante acertado y muy cercano. Lo hablo desde la experiencia. Trabajo actualmente en una empresa en donde desarrollo investigación comercial y este modelo me ha permitido entender que efectivamente funciona. Cuando lo replico me funciona la mayoría de las veces en la orientación de la marca. Entonces, ¿qué nos dicen estos autores? Nos dicen, para que un ser humano represente la marca en su cerebro, debe pasar por 4 pasos, ¿sí? O debe realizar 4 pasos. Estos pasos responden a unos procesos psicológicos básicos, ¿sí? Como la atención, la expectativa, la motivación, la memoria y la experiencia como tal. Todo esto hace parte de lo psicológico y es la forma en que los seres humanos representamos las marcas en nuestra mente. Vamos a hablar de un primer paso, que es la atención y la percepción. Nosotros, la primera vez que vamos a tener interacción con una marca es porque la vemos.
porque nos interesa, nos hablaron de ella o porque simplemente vamos caminando por la calle y la vimos. Necesitamos de la atención como un primer momento, un primer filtro para orientarnos a la búsqueda de información y a la curiosidad por descubrir lo que hay detrás de esa comunicación. Entonces vamos a hablar de un primer momento que se denomina atención. Aquí el neuromarketing es muy poderoso. ¿Por qué? Porque los equipos de neuromarketing son muy buenos para medir procesos atencionales, principalmente la electroencefalografía y los sistemas de eye tracking también nos ayudan mucho a mirar eso, porque la atención está directamente relacionada con los movimientos oculares. Después me llamó la atención el producto, entonces inmediatamente empiezo a imaginar cómo puedo yo disfrutar ese producto, es decir, me genero una expectativa del disfrute futuro que yo puedo tener con el producto del que me están hablando. Y esto es muy interesante, ¿por qué? Porque la neurociencia ha encontrado que existe más liberación de dopamina, que es la hormona o el neurotransmisor, del placer durante la expectativa que durante la experiencia. Es decir, nosotros sentimos más placer y nos emocionamos mucho más cuando pensamos cómo vamos a disfrutar un producto o un servicio que cuando experimentamos la compra. Entonces, en la expectativa hay que trabajar muchísimo porque de alguna u otra forma eso es lo que nos va a movilizar a un comportamiento de compra. De ahí pasamos a la experiencia. En la experiencia, todo lo que tiene que ver con la persuasión a través del pitch de venta, con el diseño del espacio, sea un espacio físico, un espacio virtual, desde el uso del marketing sensorial. Y ojo con esto, en los espacios virtuales también se puede hacer marketing sensorial y también se pueden movilizar los sentidos, incluso aquellos que no están directamente relacionados. ¿Por qué? Porque la percepción es crossmodal. Si yo veo un limón, mi agua se hace boca, estoy estimulando el sentido del gusto, sin digamos que la persona realmente genere un contacto directo con las papilas gustativas. Entonces, a través de la integración sensorial podemos en ambientes online generar esa estimulación desde los diferentes elementos sensoriales. Y por último, entonces, si esta cadena se da de forma efectiva, si me llamó la atención, si me creó una buena expectativa y si tengo una adecuada experiencia, esa marca va a lograr transferirse a la memoria a largo plazo y ese consumidor se va a convertir en alguien que recomienda, en alguien que habla de la marca, se va a convertir en una valla móvil que va a hablar siempre de nosotros. Entonces, miren este modelo tan interesante del que nos hablan. Por eso, cuando nosotros generemos estrategias de marketing, estrategias de mercadeo, estrategias orientadas a la persuasión del consumidor, debemos partir de lo atencional. Primero llamemos la atención, después creemos una expectativa, llevémoslo a la experiencia y que se quede con un bonito recuerdo de lo que fue la experimentación en la marca. Vamos a hablar entonces un poco del proceso de atención, de ese primer momento cuando nosotros hablamos de atención. Cuando nosotros hablamos de atención en la psicología, vamos a hablar de dos procesos. Un proceso que vamos a denominar bottom-up y otro proceso que vamos a denominar top-down, ¿cierto? En el proceso bottom-up, entonces, tiene que ver con esos elementos del ambiente que resaltan y, por lo tanto, guían o orientan mis ojos hacia él. Por ejemplo, si yo voy caminando por un espacio de licores y veo una botella de champán rosada que sobresale ante mis ojos, mi mirada lo miró porque es rosado, porque es grande y porque sobresale. ¡Wow! Me interesó. Eso es procesamiento bottom-up. El procesamiento bottom-up entonces es, mi atención es guiada, mi atención es dirigida por elementos ambientales que sobresalen por características como que son diferentes, que son brillantes, que son de otro tamaño, de un tamaño mayor o menor, de la saturación, del matiz y de las diferentes gamas de colores con las que compite. Entonces, en este procesamiento es en el que más podemos trabajar los expertos en comportamiento del consumidor. ¿Por qué? Porque dirigir la atención hacia un estímulo que puede sobresalir en la mente de una mujer, por poner un ejemplo, a los 30 años va a ser de ciertas características que podemos leer a través de la psicología. Si yo sé las necesidades de una chica de 30 años, si yo soy una marca que va orientada a ella, si conozco su crisis vital, puedo cargar el packaging o puedo cargar la estrategia de comunicación de esos elementos para que resalte a los ojos de esa persona. ¿Y por qué esto se puede hacer? Porque cuando nosotros estamos
digamos que los seres humanos normalmente pasamos por unas crisis de vida o pasamos por momentos de vida que son trascendentales. Cuando nosotros estamos en medio de un momento que realmente implica un enganche emocional, nuestro cerebro empieza a crear una visión en túnel. Es decir, sale a relucir el gran sesgo. El gran sesgo es que nosotros generamos una visión en túnel de eso que estamos experimentando. Entonces, por ejemplo, yo soy una mujer de 30 años que me acabo de separar, ¿sí? Entonces, una mujer de 30 años que se acaba de separar, lo que va a buscar es su independencia y de alguna forma renovarse como mujer, renovarse como persona, y allí los bienes de consumo tienen todo que ver. Va a querer cambiar el auto, va a querer cambiarse de casa, va a querer cambiar su forma de vestir, va a querer cambiar su look, va a querer cambiar su forma de maquillaje, va a querer cambiar todo. ¿Por qué? Porque lo simbólico es una representación de lo psicológico, y allí las marcas entran muy bien a apoyar todo esto. Entonces, en el procesamiento bottom-up nosotros tenemos todo que hacer, es cómo logramos que mi consumidor oriente la atención a través de elementos de carácter visual que están diseñados para esas necesidades que tiene ese público en específico. Sin embargo, la atención es muy compleja y no solamente depende de esto, sino que también depende del procesamiento top-down, que es el segundo procesamiento. ¿Y cuál es ese procesamiento top-down? Entonces, me voy a la imagen que está en la diapositiva. Si nosotros vemos esta imagen que está en la diapositiva, esta imagen pertenece a un test psicológico que se llama el test de apercepción temática. Cuando nosotros vemos la fotografía podemos decir, bueno, esta mujer puede estar rogándole al chico, o puede estar diciéndole detente, no vayas a pelear, o puede estar despidiéndose, o puede estar, es decir, son un montón de contextos en los que se puede interpretar esta fotografía diferente a esta. El procesamiento bottom-up, es una bailarina, es una bailarina. Y me llamó la atención porque yo bailo. Bueno, chévere, ¿sí? Pero acá pueden ser muchos contextos los que se interpretan a la luz de esa fotografía. Y por eso en el procesamiento top-down son más las expectativas las que guían los movimientos oculares a la búsqueda de un producto o de un servicio. Por ejemplo, tengo sed. Entonces mis ojos se van a orientar a buscar bebidas. Y si yo digo, tengo sed de Coca-Cola, entonces mis ojos le van a dar importancia a los inputs rojos del sistema visual para la búsqueda de bebidas que tengan rojo. Entonces, nuestra atención orienta los movimientos oculares y esos movimientos oculares se van a movilizar o porque sobresale el producto, el servicio, el espacio, la persona, o porque tengo una expectativa que me lleva a esa búsqueda. Entonces, es muy complejo el entendimiento incluso del comportamiento atencional en este caso, y más aún porque nosotros actualmente somos bombardeados más o menos por 50 millones de información. A nuestro cerebro entran más o menos 50 millones de información en un día y nuestro cerebro solamente puede procesar el 1% de esa información. Y ese 1% responde o al procesamiento top-down o al procesamiento bottom-up. Como no podemos predecir cuál es la expectativa de ese consumidor, entonces sí podemos lograr generar expectativas a través del bottom-up. Por eso les decía que es mucho más fácil hacerlo a través de esto. Ambos procesos, tanto el bottom-up como el top-down, generan vías o digamos que están involucradas vías cerebrales muy diferentes. En el procesamiento bottom-up, es decir, que me llamó la atención el producto, entra a través de mis ojos, llega al lóbulo occipital para yo crearme un percepto de este. Mientras que en el otro es al contrario, sale de la corteza visual la orden a la corteza dorsolateral y esta a la vez moviliza los ojos. Es decir, son vías, la vía dorsal y la vía ventral, las que están involucradas en este procesamiento e incluso en la toma de decisiones humanas. Ya sabemos hoy que la toma de decisiones de consumo se dan en la interacción entre estas dos vías, es decir, se da en la interacción entre lo que deseo y lo que me llama la atención. Entonces resulta que veo un producto que no necesito, pero me gusta, y veo el producto y se enciende mi núcleo accumbens. El núcleo accumbens, también denominado estriado ventral, es el que está encargado o relacionado con el placer. Cuando la dopamina se libera en el núcleo accumbens, se genera placer. Entonces veo un producto que me gusta y siento mucho placer, ¿sí?
Pero de pronto me muestran el precio, entonces se activa la ínsula. La ínsula es el centro del castigo del cerebro y se ha encontrado que es la que más reacciona frente a la anticipación del pago o frente al precio. ¿Por qué? Porque es la del castigo psicológico, del dolor psicológico, es decir, es la que está en relación a la pérdida. Entonces estas dos estructuras empiezan de alguna forma a entrar en conflicto y aquella que se active más es la que va de alguna forma a mediar en la decisión de consumo. Pero también se da otra interacción, que es la interacción entre lo emocional, entonces ganó el núcleo accumbens, se activó más el placer y esa información llega a las siglas que vemos acá como IOFC, a la corteza prefrontal orbitofrontal que está en color azul, ahí llega todo lo que es del sistema emocional, como ganó el núcleo accumbens, entonces llega placer, 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 placer. Pero de pronto, de la parte superior de la corteza prefrontal dorsolateral, que esta la podemos denominar como una corteza racional, llega un montón de información diciendo, pero mira, tú no lo necesitas, pero mira, ¿en serio te vas a llevar eso tan costoso? Mira, piensa bien en la compra. Y esas dos vías, lo emocional y lo dorso, empiezan a pelear y al final es la corteza orbitofrontal, la que vemos en azul, la que toma la decisión. De acuerdo a la fuerza con la que llega, pero ya sabemos que lo emocional es un 85, 90, 95, hay autores que dicen que 99% más fuerte y más incidente en la toma de decisiones que lo racional. Entonces esto habla mucho de por qué los elementos emocionales guían tanto nuestra toma de decisiones. Hay unas reglas de oro al momento de llamar la atención, ¿sí? Cuando nosotros vamos a llamar la atención a través del procesamiento bottom-up, tenemos una herramienta desde el neuromarketing que se denominan los principios del neurodiseño. También tenemos la psicología de la Gestalt, desde lo que es la percepción figura-fondo. Y desde allí nosotros podemos guiar y orientar diseños altamente persuasivos para el consumidor. Aquí les traigo un ejemplo. En la figura que tenemos de el rostro, la caricatura, esto se llama un estímulo hiperbólico. Los estímulos hiperbólicos es cuando nosotros exageramos un rasgo de lo que queremos comunicar. ¿Y por qué es tan poderoso y poderosamente positivo? Porque nuestra mente siempre está intentando buscar diferencias para recordar cosas. Entonces, cuando nosotros tenemos interacción con muchas personas y de pronto es difícil grabarnos el nombre, es difícil grabarnos las características de personalidad, nosotros vamos a tender a describirlo desde lo físico. Ay, ¿te acuerdas? Mi amiga, la de cabello rubio largo. O ¿te acuerdas? Mi amigo, el que era muy alto. O ¿te acuerdas? Mi amiga, la que era muy delgada. Entonces, normalmente nosotros estamos recordando o activando esos procesos de memoria a través de los hiperestímulos, a través de buscar la diferencia en las personas para que esa diferencia me permita recordarlo. Entonces, cuando nosotros en una marca o en una estrategia de branding exageramos un rasgo, en este caso, las caricaturas son muy buenas para eso, yo puedo recordar más fácil la marca, la persona, el producto, el servicio. Y así hay un montón de estrategias. Están los estímulos de figura-fondo, las metáforas visuales, las metáforas corporales, tenemos los moduladores semánticos y perceptuales que son muy poderosos. Por ejemplo, si yo pongo una palabra como poder en un producto, esa palabra, únicamente esa palabra, por estar en el producto, ya lo afecta y ya el producto se puede ver como poderoso. O si lo hago mal, se puede ver de forma contraria, como en el ejemplo que traigo a la derecha. Entonces, el otro ejemplo, en el ejemplo de Pampers, vemos un fenómeno que se denomina las coincidencias no intencionadas. Y ojo con esto, nosotros normalmente diseñamos, creamos comunicaciones, creamos estrategias desde lo estético, porque nos parece estético, porque nos parece bonito, porque creemos que va a gustar. Pero realmente cuando nosotros vamos a evaluar la mente de ese consumidor, tal vez no esté muy de acuerdo con lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque la percepción es muy subjetiva. Y en la subjetividad es que están los errores para que fracasen las marcas. Por eso la invitación también es diseñemos con los consumidores. ¿Qué pasa en estas coincidencias no intencionadas? Muchas veces sacamos estrategias, no miramos en profundidad lo que pasa y cuando de pronto se abra un empaque, sucede lo que vemos en la pantalla. Cuando una mamá va a comprar pañales, está buscando elementos psicológicos, como por ejemplo dormir un poco más, que el pañal resista, que su hijo esté protegido, cómodo, que no se queme, pero ante todo descansar, dormir. Uno compra horas de sueño al momento de hacer la transacción frente a unos pañales. Entonces, ¿qué pasa si yo soy una mamá
y una mamá que está en la ansiedad de tener un bebé y abro la caja de pañales y veo esta imagen. Inmediatamente, así yo sepa que mi bebé no se va a ahogar con un pañal, la mente asocia esto de forma negativa, genera ansiedad y efectivamente después de este error de packaging la marca perdió ventas muy graves a nivel de Latinoamérica. También hay un ejemplo de Avianca. En Colombia sacó una campaña con respecto al Día de la Mujer. La campaña la denominó el vuelo vacío, esto fue ya algunos años. Entonces sacó un mensaje como, porque los que no creen en las mujeres no pueden viajar con nosotros, por eso el vuelo va vacío. ¡Wow! Un error semántico muy pequeño, pero que hace que las mujeres se sientan que no pertenecen. En ese año viajaron muchos menos mujeres a través de esta aerolínea. Entonces, las coincidencias no intencionadas son esos pequeños detalles que se nos pasan, pero que de alguna forma puede afectar la reputación de la marca, puede afectar el futuro de la marca e incluso bajar las ventas frente a eso. Por eso, siempre que vayamos a crear un diseño, una comunicación, un empaque, pensemos intencionadamente qué es lo que esto debe llevar. Otro ejemplo, durante una experiencia de consumo, llegamos a lugares muy chéveres y que de pronto entra un mal olor porque es un lugar abierto, entonces entra un mal olor. Ay, no, qué pena, es que aquí al lado hay un tratamiento de aguas y no puedo controlar el mal olor. Ojo, nosotros como marcas tenemos que ser capaces de controlar todo, porque si no, el consumidor nunca va a decir, ay, qué pesar de la marca. Nunca, el consumidor siempre va a sentir que la marca las cosas las hace de forma intencionada y que las quiere hacer. El consumidor nunca va a decir, ay, no, la marca se equivocó, no voy a entender la marca, porque así no es. Entonces, mucha de la estrategia del marketing sensorial no solo está en aumentar, digamos, la estimulación, sino también en disminuir, como en el caso de los olores negativos. Y existen fragancias que neutralizan olores. Entonces, también desde ahí hay que tratar de acercarnos y vernos frente a eso. Cuando ya entonces pasamos el proceso de atención, que miren lo complejo que es, por eso la psicología y la neurociencia debe de estar allí, llegamos a la expectativa, un momento clave. Y más difícil es llamar la atención. ¿Por qué? Porque estamos compitiendo con 50 millones de bits de información y somos el 1%. Entonces es difícil, pero logramos atender, logramos que nuestro consumidor nos viera, ya sigue el segundo paso de la expectativa. Y como les decía anteriormente, durante la expectativa es cuando más placer genera, cuando más placer siente el cerebro. Siempre está imaginando el disfrute que se da allí. Por eso, durante la expectativa es importantísimo que ya tengamos el público segmentado. Una segmentación y más de carácter psicográfico, que la segmentación psicográfico está orientado a las características de personalidad que una segmentación de cualquier otro tipo. ¿Por qué? Porque si yo sé que son millennials o sé que son, digamos, la cohorte Gol o sé que son la generación baby boomers, los Z, los Y, voy a entender que estuvieron expuestos a elementos políticos, sociales, culturales, tecnológicos diferentes, que hicieron incluso que la forma en que procesamos la información sea diferencial. Por lo tanto, la expectativa a la vez debe ser de esa forma. Hace poco estaba estudiando lo que eran las crisis vitales en las mujeres y en el estudio de esto me encontré con que hay varias crisis, pero más o menos a los 30, a los 40 y a los 50 años se dan unas crisis muy fuertes en el desarrollo social, cultural e incluso de género, principalmente en la mujer. Entonces, dentro de la expectativa, ¿qué expectativa tiene una mujer de 30 años, cierto? ¿Qué expectativa tiene una mujer de 40? ¿Qué expectativa tiene una mujer de 50? Y encontramos elementos diferenciales que pueden ayudarle a las marcas a orientar. Por ejemplo, una mujer a los 30 años está buscando tener un tangible que la haga diferente. Entonces, si yo soy una empresa que vende muebles, camas, televisores, todos estos temas de electrodomésticos, además porque también es una edad donde se empiezan o a migrar del núcleo o a casarse, entonces allí si nosotros analizamos las vallas y las fotografías de estas tiendas, van a ser personas y mujeres entre estas edades, 30 a 35 años. Pero si, por ejemplo, vamos a hablar de cirugías plásticas, entonces ya es más una mujer más o menos de 40 años que ya se está preguntando mucho por lo físico y cuestionándose allí. Pero si nos vamos a hablar de lujo y la elegancia, entonces nos vamos a la mujer de 50, ¿cierto? Entonces, como marca siempre tenemos que tratar de segmentar de una forma muy efectiva y precisa a nuestro público. Axe es una de las marcas que han sido genios
en el tema de la segmentación psicográfica, Axe a través de esta segmentación logró generar un impacto muy alto en el mercado. ¿Por qué? Porque él lo que hizo Axe fue segmentar los hombres de acuerdo en la forma en que orientaban su líbido, y de allí descubrieron que había un tipo de hombre muy inseguro, que tal vez necesitaba de una ayuda para lograr sentir la confianza de acercarse a una mujer. Y allí descubren entonces que ese es el target al que debían apuntar. Y si ustedes ven la publicidad de Axe, está más orientado a chicos inseguros, chicos jóvenes, chicos que no tienen muchos elementos de carácter testosterónico, pero que a través de Axe se puede lograr. Entonces, en la expectativa, fundamental segmentar, conocer la cohorte a la que estamos dirigidas. Y ojo, la expectativa tiene que ser real. No podemos crear falsas expectativas, porque si en la experiencia el consumidor se da cuenta que la expectativa era falsa, no te va a volver a comprar nunca como marca. Al contrario, va a quedar decepcionado, y volver a recuperar un cliente después de una experiencia negativa es muy difícil. Es mucho más fácil conquistar uno nuevo que recuperar uno que ya se fue. Entonces, mucho cuidado, porque las expectativas tienen que ser realistas, tienen que ser acordes con lo que el producto ofrece. Después de eso, entonces, de la expectativa llega la experiencia. En la experiencia traigo este hermoso homúnculo, se llama el homúnculo. El homúnculo es la representación gráfica de los elementos sensoriales, es decir, si nosotros le preguntáramos al cuerpo en cuáles son esos lugares en donde más siente, cuáles son esos elementos sensoriales que más llegan en la figura, sería esta. Como vemos, las manos y la lengua son altamente fuertes en la representación sensorial. Entonces, el homúnculo es como si nuestro cerebro, en términos sensoriales, estuviera dibujado ahí. Ahí está, ¿cierto? Ese es nuestro homúnculo. Entonces, en la experiencia siempre debemos tratar de estimular los órganos sensoriales. Normalmente conocemos una serie de órganos sensoriales, pero les quiero decir que la neurociencia hoy ha decodificado más o menos 13, donde están los nociceptores, que son los receptores de dolor, tenemos receptores de equilibrio, receptores que tienen que ver con el magnetismo de la piel, además del gusto, el olfato, la vista, el oído y el tacto. Estos también están en estudio. Sin embargo, desde el marketing lo que nosotros hacemos es estos que ya conocemos y que incluso faltan mucho por explorar. Conocemos en profundidad el sentido de la visión. El 95% de la información sensorial es de carácter visual, y por eso los eye tracking son tan fuertes y por eso la atención está tan mediada por esto. Sin embargo, también está lo olfativo, que lo olfativo es el sentido primitivo. Nosotros tenemos un olfato prehistórico, cuando el ser humano en la evolución genera la bipedestación, es decir, se paran dos piernas. En ese momento el olfato para su desarrollo. Por eso para nosotros o nos enamoramos de un olor o nos desenamoramos de un olor. Pero además de eso, describir un olor es sumamente complejo. ¿Por qué? Porque cuando el olfato para el desarrollo, sigue el desarrollo de la corteza cerebral, que es la racional. Podemos racionalizar muchos sentidos, pero el olfato no. ¿Por qué? Porque no pasa por ahí. No pasa por el tálamo, que es la estructura encargada, es como un peaje, sino que el olfato llega a los centros emocionales directamente. Y genera entonces este tipo de emociones. También tenemos lo auditivo. Desde lo auditivo se pueden tanto evocar emociones como evitar que surjan esas emociones negativas, y lo táctil, todo integrado, genera una experiencia inolvidable. En los ambientes online podemos hacerlo, podemos generar olfato y gusto a través de colores y formas. Ya la neurociencia ha estudiado ciertas asociaciones que se tienen, por ejemplo, entre días de la semana con ciertos colores, entre ciertos colores con ciertos aromas. ¿Por qué? Por el producto del fenómeno de percepción crossmodal o de integración crossmodal, es decir, integramos los sentidos. Por eso un vino en una copa y en un vaso plástico no saben diferente. Por eso cuando vemos a una persona y después la conocemos, la percibimos diferente. Podemos ver a alguien muy atractivo y lo conocemos y ya no lo veo tan atractivo, o viceversa, porque todos los sentidos están afectando esa percepción final de las personas. Ahora entonces les voy a hablar para ir finalizando, y algunas experiencias investigativas muy interesantes que he tenido alrededor de la aplicación de la psicología y el neuromarketing al desarrollo de la ciencia, de nuevos hallazgos, de nuevos elementos. Una de las investigaciones fue sobre marca humana. Allí estábamos estudiando un cantante y mirando cuál era la percepción emocional
en los primeros 5 segundos de los no fans de dicho cantante versus los fans, para saber si existían diferencias en la representación emocional. Cuando nosotros trabajamos, aquí estamos trabajando con un equipo que se llama el Face Coding. El Face Coding mide 511 músculos involuntarios del rostro a través de un software. ¿Para qué? Para inferir emociones básicas. Nosotros nacemos con unas emociones. Utilizando una metáfora, nacemos con un maletín lleno de emociones en donde está la alegría, la tristeza, el miedo, la sorpresa, el disgusto, la rabia. Entonces, esas emociones son las que garantizaron la supervivencia y las que guían gran parte de nuestra vida. Entonces, este equipo, a través de los 511 músculos involuntarios, logra inferir emociones básicas. Para que estos estudios sean efectivos, tenemos siempre que partir de un paradigma de investigación. ¿Cómo así? ¿Sí? Si nosotros conocemos las emociones, si nosotros conocemos el funcionamiento visual, podemos saber, 1, durante cuánto tiempo presentar el estímulo, y 2, en qué tiempo medir la reacción emocional. Y ahí es donde falla mucho el neuromarketing. Creemos que tener equipos es presentar estímulos y mirar reacciones visuales, pero no es así. Realmente existen una serie de elementos, características, metodologías y paradigmas para que la confiabilidad del estudio realmente responda a lo que se busca investigar. Entonces, en este caso, este equipo mide expresiones emocionales. Lo que nosotros siempre recomendamos o siempre hacemos en estos estudios es medir los primeros 350 milisegundos a la exposición al estímulo. Es decir, presento la imagen y esos primeros 350 milisegundos al momento de la imagen son los que me van a hablar de la respuesta emocional temprana. ¿Por qué? Porque si yo dejo que pase 1 segundo o 2 segundos, ya la persona va a empezar a hacer gesticulaciones más hacia lo social, porque eso es lo que tiende a hacer el consumidor, buscar aceptación social y los seres humanos en general. Entonces, para quitar ese sesgo de medir una emoción más social y que sea una emoción más pura, siempre nos vamos a esos primeros 350 milisegundos. Y como les digo, los estímulos también se presentan en un periodo de tiempo. Los sujetos de investigación deben ser expuestos a unas pruebas que garanticen que son personas que son sanas o que tienen su proceso atencional o procesos psicológicos básicos sanos y todo lo demás. Entonces, en esta investigación fue muy interesante porque encontramos que efectivamente los no fans tienen muchas más emociones asociadas, tanto positivos como negativos, al cantante que los no fans. Es decir, los fans se emocionan desde la tristeza, el miedo, la felicidad, pero los no fans presentaban un estímulo muy neutral, lo que nos habla que efectivamente la marca humana en su representación genera o empieza a generar asociaciones emocionales con los fans. En la otra investigación que tenemos en el lado derecho fue sobre zapatos. Queríamos saber cuál de estas 3 presentaciones era mejor para llamar la atención del consumidor. Entonces, presentamos las botas en un momento de uso, las botas con un rostro, con el cuerpo completo y las botas solas, ¿sí? Ojo, vuelvo a los paradigmas. Tengo que ser muy insistente en esto porque me duele que el neuromarketing muchas veces no logre trascender y es porque los errores parten de acá, de la forma en que evaluamos y presentamos la información. Entonces, en este caso, yo utilicé un paradigma concurrente, es decir, las botas que están solas se presentaron a un número de personas en el lugar en que está, a otro número de personas estaban de primera y a otro número de personas estaban en la mitad. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con movimientos oculares y tenemos sesgos visuales. Siempre vamos a tender a mirar la primera imagen que se presenta. Entonces, lo que hacemos es tratar de generar una equidad, un equilibrio en la forma en que presentamos las alternativas para evitar que ese sesgo oposición sea el que responda a la mejor. ¿Qué encontramos en esta investigación? Que para un primer enganche con el consumidor en una página debe existir un rostro, debe estar un rostro. ¿Para qué? Para llamar la atención. Ojalá se pueda presentar, es decir, fue la chica completa la que ganó. Y si ustedes ven, estos circulitos que ustedes ven de color azul son fijaciones oculares. Si ustedes ven las fijaciones oculares, las botas ni siquiera las ven, ¿sí? En ese primer contacto, a pesar de que es lo que se está vendiendo. Entonces, lo que se encontró fue que para un primer contacto, para llamar la atención, se debe presentar la chica completa. Pero para tomar la decisión de compra se deben presentar las botas solas. Este tipo de presentación no generó, digamos, diferencias estadísticas significativas en la toma de decisiones. También he investigado mucho el área de neuromarketing y gastronomía. Actualmente tenemos una hipótesis y es que los
chicos en nuestro país, en Colombia, los jóvenes están perdiendo gusto por la comida tradicional. Y esto es un poco contradictorio porque desde la creación del gusto biológico no es coherente que una persona con el tiempo empiece a rechazar esos elementos de carácter cultural y biológico con los que crecieron. Entonces nos preocupa mucho porque gran parte del turismo está asociado a los destinos gastronómicos. Los destinos turísticos están anclados a lo gastronómico. Cuando vemos a nuestro país no vienen a buscar la gastronomía, porque incluso nosotros que vivimos acá no nos sentimos, digamos, contentos, acordes y exaltamos dicha gastronomía. Entonces, en esa preocupación empezamos a estudiar los elementos emocionales asociados al consumo de comida tradicional para saber qué está pasando y poder de alguna forma ayudar a que el turismo también se jalone por estos elementos. Encontramos que existen unos inhibidores, normalmente aparecía alegría y tristeza al momento de la presentación de estos productos, pero encontramos que esta alegría y esta tristeza estaban muy asociados a elementos de carácter social. Es decir, un chico se va a sentir rechazado por su círculo social si llega a comer comida tradicional. ¿Por qué? Porque hay unas representaciones de que es calórica, de que es mala, de que no es muy buena. Entonces, en base a eso, nosotros nos preocupamos, investigamos y estamos en este momento ejecutando estrategias para lograr que los jóvenes se sientan más felices y con mayor sentido de pertenencia hacia un bien inmaterial como es el bien gastronómico. Entonces, esto era un poco lo que les quería compartir el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Sé que puede ser muy rápido, muy todo, pero bueno, la idea es como dejarlos con muchas ganas de seguir aprendiendo de esto. Así es, Mariana, la verdad que nos has deleitado con una información súper valiosa en la cual hemos ido aprendiendo y hemos ido tomando apuntes de cada uno de los consejos que nos has ido dando. Y es que la verdad es muy, muy valioso el tema de poder aplicar neuromarketing y obviamente también conocer el poder psicológico que hacen las marcas para poder obviamente hacer que las personas tomen las decisiones de si te lleva o no te lleva un producto o servicio, ¿no? Entonces, justo por ejemplo, abordando ese tema, mencionaste un punto que me encanta, me apasiona bastante, el tema de la experiencia, lo mencionaste, ¿no? Entonces, ¿por qué de repente hoy en día vemos compañías, pequeños negocios, medianos o de mayor tamaño, que sí le ponen muy importante foco a la experiencia que viven los clientes, tanto experiencia de cliente como experiencia de usuario en entornos digitales? Pero ¿por qué vemos también que hay compañías o negocios que no le ponen tanta importancia a ello? O sea, ¿qué es lo que sucede? De repente ellos consideran que su público no valora eso, consideran ellos que no valora eso y están en una idea errada, o ¿qué es lo que tú puedes identificar ahí? Bueno, ahí se dan dos elementos muy importantes, ¿cierto? El primero vuelve parte de la cohorte generacional. Los nuevos nativos digitales consumen experiencias, no consumen productos. Eso está clarísimo, ¿sí? Digamos que el consumo ha ido migrando. Antes consumíamos y el tener muchos bienes mostraba estatus, ¿sí? Después no tanto la cantidad de bienes, sino más la calidad de los bienes. Y ya hoy no es tanto ni la calidad ni la cantidad de bienes, sino que se recicle, que cambie constantemente de bien. Pero cambio constantemente de bien es porque la experiencia de consumo me agrada. Entonces, cada que consumo, cada que voy, quiero comprar más. ¿Qué sucede allí? Hay una estrategia de persuasión psicológica muy poderosa, ¿cierto? Y esta estrategia de persuasión psicológica tiene que ver mucho con tratar de seguir las tendencias. Ahora tenemos una tendencia mucho hacia lo ambiental, ¿sí? Una tendencia hacia lo ambiental, hacia el cuidado del medio ambiente, hacia la fabricación de productos orgánicos, hacia todo eso. Entonces, muchas marcas han migrado a la experiencia desde este modelo. Por ejemplo, los supermercados low cost. Los supermercados low cost lo que buscan es, ven, mira, no te voy a mostrar estanterías, no te voy a mostrar publicidad, no te voy a mostrar marcas. ¿Por qué? Porque estamos cuidando, ¿sí? Porque estamos saliendo de esa zona de consumo. Entonces, no es que dejen de ofrecer experiencias, siguen ofreciendo experiencias, pero partiendo o asociándose a un elemento de la tendencia para lograr persuadir a ese consumidor. Entonces, no es tanto que nos interesen, sino que muestran que la experiencia es menor en términos económicos porque están cuidando un poco más y logran de alguna forma enganchar a muchos consumidores. Ahora, los que realmente no se preocupan por la experiencia van a perder un público importante, tal vez el público mayor,
digamos los baby boomers o un público mayor a los baby boomers, no están tan interesados en eso, aunque sí también, o sea, hay unos estudios increíbles alrededor de la economía de oro que muestran que los robots, por ejemplo, que recogen los ancianos, que los pueden programar para que los recojan, o hay otra propuesta muy interesante que se llama nietos a la carta. Entonces ellos contratan un nieto para hacer compañía, para que lo lleven a una cita médica, para que le reclamen el medicamento. Entonces, o sea, estamos en el mundo de las experiencias. Quienes no le pongan atención a esto, tal vez sobrevivan en el medio, tal vez queden ahí, pero no van a crecer mucho porque es lo que exige actualmente la sociedad. Pero muchas veces también es que leemos que no están haciendo esfuerzos, pero sí los están haciendo, sino que anclados o pegados de elementos de persuasión diferentes a lo que es la estrategia sensorial. Totalmente. Es que, claro, obviamente esto también es en la manera en cómo de repente va a impactar o va a ser percibido, ¿no? Y obviamente obviamente incluso hablamos de los temas, como bien mencionaba, sensoriales, emocionales y demás puntos, ¿no? También, ¿no? Y sobre todo, justo lo que ahorita también acaba de mencionar, la importancia de poder, ¿qué tanta importancia consideras tú de que deben de tener las marcas en poder conectar emocionalmente y no tanto racional con las personas? ¿Consideras que de repente debe de haber un foco emocional y no tanto racional o un mix? Absolutamente, o sea, yo creo que debe ser un 90% emocional y un 10% racional, ¿cierto? Lo racional no se puede dejar porque siempre que hablamos de precio, nuestra corteza se enciende y empieza lo racional, ¿cierto?, a modular allí. Entonces, debemos tener elementos de carácter emocional, pero sin dejar de lado el racional. Incluso hay productos que son altamente racionales. Si yo voy a ir a comprar un computador, para uno de los software de neurociencia, ese computador tiene que tener unas características, una RAM, unos núcleos, unas cosas que es racional, una compra altamente racional. Entonces, sí existen compras altamente racional, pero la mayoría de compras del día a día son más de carácter emocional. Y por eso debemos hacer uso o debemos gestionar las emociones hacia la motivación del consumidor a la compra de ese bien. Pero cuando hablamos de lo emocional, no solamente hablamos de las emociones básicas, como las que les decía ahorita, ¿cierto? Alegría, tristeza, miedo, sorpresa. No, cuando hablamos de lo emocional también hablamos de, por ejemplo, sentirme bella, ¿sí? Ya se ha estudiado y se ha encontrado que durante el proceso de compra se aumenta la autoestima en un 10%. Entonces, el solo acto de comprar me va a hacer sentir más bella. Es decir, el solo hecho de salir a comprar ya está generando emoción en mí. Solamente sentirme que voy a comprar. ¿Por qué? Porque mi autoestima aumenta un 10% y estoy más linda. Ya hay una emoción. Si no podemos ver nunca al ser humano por fuera de las emociones, porque es lo que realmente guía y motiva el comportamiento. Entonces, todo producto, absolutamente todo producto debe de estar amarrado a un elemento de carácter emocional. Por ejemplo, el computador, listo, puede ser una compra muy racional, pero eso va a responder a un elemento emocional que es mi éxito laboral, ¿sí? Entonces, incluso así la compra está dirigida por lo racional, eso va a estar asociado a un momento de vida, a una crisis vital, a algo que yo estoy buscando tapar, si estoy deprimido para que se me quite la tristeza, si me siento que si mi pareja me dejó para sentirme más bella, si es mi mascota, entonces es mi hijo y es mi hijo perruno, entonces para que mi mascota esté bien, entonces todo está asociado a lo emocional. En la compra uno dice, compré comida, pero uno no compró comida, ¿cierto? Uno compró alimento para que su hijo perruno esté cada día mejor, tenga vitaminas, o sea, son un montón de cosas asociadas. El pañal, una mamá no compra un pañal, una mamá compra horas de sueño, ¿cierto? Axe, un hombre no compra Axe porque compró un desodorante, compró Axe porque va a ser exitoso cuando se aplique el Axe. Entonces, ningún producto se puede desasociar o se puede ver por fuera de elementos de carácter emocional en ningún momento, porque por sí solo ya lo trae. O sea, el cerebro siempre se está emocionando de forma positiva o negativa ante todo. Colores, contextos, formas, personas, todo. Ese concepto, digamos así, que es el concepto que logras, que la marca logra posicionar sobre ti, ¿no? El concepto, obviamente, que, por ejemplo, o mejor dicho, lo que va a aportar en ti, ¿no? Como, o sea, por ejemplo, no sé, voy a decir algo, no sé, Coca-Cola, digo yo, no sé, un ejemplo, ¿no? Coca-Cola te dice, tómate una Coca-Cola y vas a despertar la felicidad. Un ejemplo, ¿no? Entonces, y va a impactar. Entonces, tú, o sea, y lo curioso de que es algo que no sucede en las personas, pero por ejemplo, tú dices,
¿sabes qué? Voy a tomar una Coca-Cola. Además de que eres Coca-Colero, te encanta la Coca-Cola, lo que quieras, ¿no? La Coca-Cola, ¿qué es lo que tiene? Tiene azúcar, colorante, agua carbonatada y una serie de cosas, ¿no? Y realmente que te vendan, que te ofrezcan el concepto de que o sea, vive la felicidad tomando una Coca-Cola, un ejemplo, ¿no? Y tú, botellita, vasito, te lo tomas feliz, ¿no? Obviamente. Y de casualidad, a la media hora te estás matando de la risa con tus amigos, ¿no? Entonces, obviamente, tú dices, no sé qué ha pasado, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, ¿qué ha sucedido acá? O sea, o es un tema realmente psicológico en cómo de repente tú te has clavado tanto ese concepto que de repente psicológicamente te juega de esa manera, puede ser una opción, o de repente sin querer, mediante tu consumo, se te fue pasando el estrés, la molestia, lo que haya sucedido en ese momento, ¿no? Y obviamente esto ha hecho que, bueno, justo se relacione con ello, ¿no? Entonces es un tema increíble, ¿no? Es increíble, incluso ese fenómeno, los seres humanos vivimos en un estado que se denomina la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es cuando entran en conflicto los juicios de valor. Entonces el ejemplo de Coca-Cola, es que la Coca-Cola qué rico y me da felicidad, pero es calórica, tiene azúcar. Entonces entran en conflicto y se genera una tensión psicológica fuerte. ¿Qué pasa? Cuando la marca es muy emocional, ¿qué hace el cerebro? Se dice una mentira. Entonces se dice una automentira, no, pero tómatela que mañana puedes ir al gimnasio y es azúcar ya, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el cerebro siempre va a buscar reducir la tensión psicológica a través de una automentira. En este caso, si yo soy un consumidor de Coca-Cola y lo tengo asociado a la felicidad, no, pues la felicidad del momento lo vale y mañana quemo las calorías. Y así se disminuye la disonancia y puedo disfrutar del producto. Y eso pasa con todo. Siempre que vamos a comprar algo entramos en estado de disonancia y nos decimos una automentira para reducir la disonancia. ¿Y de qué depende la automentira? Sea positiva o negativa. Depende de la estrategia de la marca y las asociaciones que están orientadas a ella, ¿cierto? Ejemplo, para hablar de esa máquina asociativa, ¿cierto? Lo que pasó con Corona. En varios países, con el coronavirus, la cerveza Corona bajó el nivel. En Halloween se venden más cosas naranja, así no sean de Halloween. Se venden más ropa naranja, zapatos naranja, todo más naranja que en cualquier otra época del año. ¿Sí? ¿Por qué? Por asociación. Porque en Halloween hay tanto naranja que nuestro cerebro está asociando todo esto. Entonces, siempre estamos asociando. Y esas asociaciones, sean positivas o negativas, van a depender de que nuestro cerebro se dedica a la automentira para reducir el malestar al consumir un producto y poderme movilizar a la compra. Entonces, es que es muy complejo. Realmente las decisiones humanas son muy complejas y por eso no podemos de alguna forma predecir a través únicamente de la respuesta racional o de una estrategia racional lo que va a pasar con ese consumidor. Totalmente, es que, bueno, obviamente son varios puntos a tener en cuenta, ¿no? Analizar ahí. Ahora también mencionaste un punto que, bueno, obviamente va de la mano, que es sobre el tema de la atención, ¿no? Y este también es un punto interesante. La atención que tanto las marcas deben de tenerle hacia las personas. Pero acá hay un problema, y acá hay un problema que muchos generan, ¿no? Durante esa pandemia se ha visto claramente pequeños negocios, medianos, incluso negocios grandes, que le han puesto foco a, oye, hay que facturar, hay que vender y hay que sacar productos al mercado. Punto. Entonces, perfecto, le he dado atención a tu producto, a tu negocio, pero ha habido posiblemente poca atención, por no decir nula atención en muchas ocasiones, atención hacia el público, ¿no? Esto que tanto de repente puede ser un arma de doble filo perjudicial para el negocio. Muy perjudicial, por varias razones. Primero, y me voy a la frase, o eres diferente o eres barato. Estas marcas que necesitan salir de sus productos se van a estrategia de precio, rompen el precio, lo bajan a todo para poder que rote y efectivamente empieza a rotar. Pero ¿qué pasa allí? Que cuando tú rompes una estrategia de precio, todos los productos que saques de ahí en adelante a precio normal van a ser percibidos como muy costosos. ¿Por qué? Porque la marca ya mostró que se podía bajar hasta allí. Entonces, normalmente cuando esto sucede, no, necesito que vendan, entonces nos vamos a una estrategia de precio y la estrategia de precio va a hacer que la marca después sea percibida como me están engañando, porque si me pueden vender un producto a esto y después me sacan otros productos a un valor mucho más alto es porque la marca me está robando un montón. Entonces la estrategia de precio es un arma de doble filo, me ayuda a rotar el inventario en el momento, pero ya después cuando quiero sacar algo nuevo, el consumidor va a comparar esa promoción con lo que se viene de allí en adelante. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque, listo, queremos salir de productos, hay otras estrategias. Por ejemplo, está el tema de la comparación o del producto ancla.
¿sí? Cuando yo tomo un producto que no quiero vender, que solamente lo saque para que cuando lo comparen el otro se vea más económico y lo quieran seguir comprando y comprando y comprando. Es más fácil sacar eso, un producto más costoso que me permita que lo demás rote hacia el producto costoso no se vende, que bajar los precios a tal punto de que después el consumidor diga, no, pero esta marca me está como engañando. Pues, ¿qué es esto tan diferente a lo que me vende, al costo que me dio anteriormente? Claro, claro, totalmente. Y es que ese es un tema delicado, porque cuando realmente comenzamos a percibir que la marca me está engañando, comenzamos a tener un serio problema. Y realmente incluso nos vamos hasta problemas, yo no quiero, pero pueden ser legales, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces, bueno, también obviamente ingresan muchos factores ahí, ¿no? Ahora, pero por eso es de que también realmente hay que ponerle una atención clara al cliente y saber, uno, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, qué es lo que desea y cómo realmente vamos a ofrecerle esto sin que obviamente se note de que, bueno, obviamente, claro, podemos entender de que el negocio quiere facturar y todo eso, ¿no? Pero sin que se note obviamente que yo quiero facturar y punto, se acabó, ¿no? Entonces, por ejemplo, mira, algo que sucede mucho en las tiendas, llámese tiendas por departamento, por ejemplo, que vienen y te dicen, vienen y te dicen, cuando vas, mejor hecho, a la tienda y buscas un televisor, a veces el televisor te cuesta 5.000 y 4.900. Y tú dices, a ver, son 55 pulgadas, las dos, quiero saber cuál es la diferencia de este con este. ¿Y qué es lo que y la típica cosa que hacen los vendedores? Ah, señor, lo que pasa es que este es un televisor de 55 pulgadas, Full HD, con 5 entradas HDMI, y comienzan a hablar de las características del producto. Cuando hay que entender de que realmente el cliente, lo que pasa es que el cliente ahora está tan hiperconectado que sus características las tiene acá. O sea, el cliente ya va informado y simplemente lo ve y dice, me gusta este y este, pero quiero saber cuál es, mejor dicho, el beneficio que me voy a llevar yo, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es que realmente debe haber un foco importante hacia los beneficios que se va a llevar el cliente. Hablamos de que debería haber un foco en que los vendedores, las compañías, le pongan un foco a los beneficios que se le va a otorgar y que el cliente realmente desea. Claro, pero incluso más beneficios de carácter psicológico, ¿sí? Por ejemplo, con el tema del celular, hablemos del Apple, ¿cierto? Normalmente los chicos, además los chicos jóvenes quieren el celular es porque entra en el círculo social. Entonces es algo así como que si te compras un Apple vas a pertenecer al grupo élite, al grupo líder de tu colegio porque tienes un Apple, ¿cierto? O sea, no es que la estrategia esté enfocada así de forma literal, porque obviamente no, pero a través de eso se puede generar un speech comercial que sea altamente persuasivo. Por ejemplo, cuando yo compro un celular, ¿qué esperaría? Mira, este celular te va a facilitar la vida, a ti que se te olvidan las cosas fácilmente, tiene una herramienta que te va a ayudar a recordar, a ti que de pronto tu día a día es tan difícil, tienes alarmas que te ayudan a gestionar el tiempo, o sea, hablar más desde esos elementos que me ayudan a mi vida, más que de los elementos propios del celular. Ah, no, mira, tiene agenda, nota de voz, tiene eso, tiene para podcast, tiene para redes sociales, puedes hacer, bueno, bacano, ¿cierto? Pero no, o sea, la venta debe de ser, mira, sube un video en menos de un segundo a tu Instagram, ¿para qué? Para que nadie se pierda tu día a día. Y a la vez te puede ayudar a recordar cómo es tu día y cómo puedes gestionar tu tiempo. Pero a la vez este celular te puede hacer sentir bella cuando tú lo cojas y mira la estética de cómo se te ve. Pero además también si estás en una reunión y lo pones sobre una mesa, wow, la manzanita, ¿cómo así? Puede darte estatus. Entonces, mira, puede ser lo mismo, ¿cierto? Orientado a los beneficios, pero el lenguaje cambia todo. Entonces allí es donde el lenguaje entra a jugar un papel importantísimo, la forma en que yo digo las cosas y que hablo de las cosas, que a la vez estos son moduladores y hablábamos de los moduladores. Si a ti te dicen esta camisa te va a hacer sentir sexy, tú te la pones y te sientes sexy, pero si te dice te vas a hacer sentir cómoda, tú te la pones y te sientes cómoda. Pero si te dice te va a hacer sentir tal, entonces el modulador es esa palabra de la que yo acompaño la venta, pero esa palabra es más de carácter psicológico y persuasivo que de carácter funcional, pero que responde a una expectativa real de lo funcional que tiene el equipo en este caso. Así es, ¿no? Y es que también, por ejemplo, cuando hablamos, obviamente, sobre este punto también, a ver, por ejemplo, ¿qué consejos, digamos así, nos podrías dar, obviamente, para poder mejorar esos aspectos mencionados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Perfecto. Número 1, y lo dije ahorita, siempre tenemos que intencionar
cada una de las comunicaciones que saquemos. O sea, todo tiene que ser pensado, intencionado, revisado, testeado. O sea, todo para evitar los errores, porque eso no lo perdona un consumidor. Número 2, tenemos que tener una... Sí, no, total, eso es una segmentación psicográfica, más que todo, muy, muy exacta. Psicográfica desde la cohorte generacional a la que pertenece, desde la crisis vital por la que puede estar pasando ese target al cual voy dirigido, ¿cierto? Y hablo de crisis vitales como esas preguntas existenciales que surgen en ciertas edades de dónde estoy, por qué existo y para dónde voy, ¿cierto? Y llega una marca y te dice, mira, eres Mariana, te puedes poner esto y vas para adelante. Entonces, claro, la marca debe leer la crisis existencial, debe leer la cohorte generacional, porque como decía ahorita, por ejemplo, los nativos digitales procesan la información diferente que los millennials. A nosotros los millennials nos tocó guardar información, nos tocaba aprendernos que las capitales de los países del mundo, nos tocaba aprendernos el mapa, memorizar contenidos. Los nativos digitales no memorizan contenidos, no les gusta. Y la tecnología tampoco los obliga a ello. Entonces, ¿qué hacen los nativos? Se memorizan las rutas para llegar a la información. Entonces, ¿cuál es la capital de tal, no sé, de Colombia, cierto? Entonces me voy a Google y le pregunto y Google me dice, me grabé la ruta para acceder a la información, pero no la información. Y eso hace que la forma en que nosotros lleguemos a ello sea diferente. Tenemos que llegar desde lo gráfico, no desde lo conceptual, tenemos que llegar desde las rutas, no desde lo memorístico. Entonces ahí se dan unos cambios importantes. Entonces es muy, muy, muy importante segmentar, ¿cierto? Fundamental. Ese es mi segundo consejo. 1, intencionar todo. 2, segmentar. 3, crear un speech, ¿cierto? O un discurso comercial para vender que esté orientado también a ese tipo de público. Y en el speech comercial hay unas reglas de oro. Número 1, siempre contacto visual. Si una persona no hace contacto visual, tiene mucho que ocultar, o me está diciendo mentiras del producto, o ella ni siquiera, o él, el vendedor, o no cree en el producto. Si yo cuando hablo de un producto no miro a los ojos, no creo en él. Esa va a ser la primera lectura, no me da confianza, no me da confianza. Número 1, contacto visual. Número 2, tratar de hacer movimientos en espejo. ¿Cómo así? Por ejemplo, si la persona empieza a moverse de lado a lado, tratar como de imitarlo, pero no de forma, digamos, explícita, sino más como de forma implícita, porque eso conecta emocionalmente. Número 3, siempre integrar el producto a un elemento de adulación, pero esa adulación tiene que ser real. Por ejemplo, llega una persona, bueno, yo vi que llegó una persona y vi que en el carnet dice que es el gerente de algo. Yo ya sé que si es el gerente, trabaja en temas administrativos, maneja personal y seguro es muy inteligente, ¿cierto? Entonces yo llego y le digo, mira, este producto te va a ayudar con el manejo del personal, porque sé que los retos de tu día a día deben ser muchos, con tantas personas que manejar, ¿cierto? Pero entonces ahí lo adulé, ¿cierto? Le estoy diciendo que tiene retos, que maneja gente, que con esto lo puede hacer mejor, pero es verdad. Cuando yo llego y veo a alguien que llegó con la mascota, ay, ¿te gustan las mascotas? Me encantan, las personas que quieren las mascotas son las mejores personas del mundo, yo creo que ahí está el cambio, ¿sí? Estoy adulando, sí, pero ¿con qué? Con algo real. Pero si de pronto llega una chica, no sé, llega una chica que quiera sentirse más delgada y mis camisas no hacen sentir más delgado y yo le digo, no, mira, tranquila, con eso te vas a sentir súper delgada, estoy mintiéndole, ¿sí? Ahí la adulación no funciona. Siempre tenemos que adular con algo real. Por eso debemos leer el comportamiento desde que la persona entra a la tienda. Cómo camina, qué lleva encima, si lleva un carnet, si lleva una mascota, si lleva un símbolo, si lleva algo, si lleva un tatuaje incluso. Ay, qué nota, ¿te gustan los tatuajes? ¿Qué significa eso? En medio pues de la conversación y orientado a mi producto, ¿cierto? Obviamente que sin ser intrusivos, mirando a los ojos, siendo respetuosos y generando ciertos movimientos en espejo. Entonces, me podría quedar dando tips, pero más que todo, digamos, para que nos quedemos en eso, intencionar todo, segmentar el público psicográficamente en términos de cohortes generacionales y crisis vitales y orientar un buen speech comercial orientado, modulado por los sesgos y la persuasión psicológica. Y dentro de los sesgos y la persuasión psicológica, la adulación es una de las técnicas del contacto visual, el lenguaje reflectivo y los movimientos en espejo. Totalmente. Y me gustó el tema de cuando mencionaste el tema de los comportamientos, ¿no? Porque realmente esto es algo que te va a ayudar, obviamente, a identificar
el por qué la gente está comprando en mi establecimiento, por qué está dispuesto a pagar más, el por qué se está llevando de repente este tipo de productos y por qué no se lleva este de aquello. O sea, es un tema realmente que también se debe de conocer y que se debe de poner un enorme foco de interés, ¿no? Porque si no, realmente, pues vamos, como bien mencionas, a comenzar a marcar, obviamente, esos ciertos problemillas, por así decirlo, ¿no? En la cual vamos a comenzar a ofrecer productos que de repente, o sea, sin necesidad de, obviamente, me dejo entender, o sea, obviamente de saber el por qué, ¿no? Me dejo entender el por qué lo haces, el por qué tomas estas acciones, ¿no? Obviamente es sumamente importante, ¿no? También, aquí hoy en día, hay que entender algo. Hoy en día, ¿qué deberían hacer las marcas? ¿Qué consideras que deberían hacer las marcas para poder impactar positivamente a los clientes? Porque obviamente hay muchas marcas que vienen y están con la duda, como que mi cliente sí le gusta lo que le vendo, lo que estoy ofreciendo, mas no marca una línea diferenciadora brutalmente inmensa, digamos así. Si el día de mañana viene alguien a mi costado, el cliente me cambia. Entonces, realmente, ¿qué podemos hacer? Bueno, ahí es muy importante estar muy pendiente del tema de las tendencias. Realmente el ser humano funciona o el ser humano se representa en el día a día a través de lo que consume. Nosotros hoy vemos el mundo a través de lo que consumimos, de lo que nos informamos, de lo que leemos, de las redes sociales, de las personas que vemos, de las personas que están a nuestro alrededor. Incluso somos el resultado de las 4 personas con que más interactuamos. Entonces siempre estamos afectándonos por todo lo que está a nuestro alrededor. Entonces es muy importante que las marcas logren de alguna forma proyectar esas tendencias actuales que tenemos. Por ejemplo, hay ahora unos filósofos, a mí me gusta mucho la filosofía y más la filosofía que está orientada a la crítica del consumo, pero es una crítica muy chévere porque es constructivista, pues una crítica que me gusta. Hay un autor que se llama Byung-Chul Han, no sé si lo conoces, Marco. Byung-Chul Han es un filósofo que es un crítico de la contemporaneidad, él se denomina un filósofo de la contemporaneidad y tiene diferentes libros que están muy orientados hacia el entendimiento de la sociedad. Entonces él habla de, por ejemplo, la sociedad del cansancio, la sociedad de la productividad, la sociedad de la exhibición, la sociedad de, ¿cierto? Empieza a hablar de las características de esas sociedades. Y es muy interesante cómo nosotros vemos que a través de las redes sociales estamos buscando ciertos temas de exhibición, pero la exhibición, ¿cómo? O sea, entonces la exhibición desde la aceptación social, la exhibición desde saber que no soy el único en el mundo y que hay otras personas que piensan como yo, la exhibición. Entonces, ¿cuál es mi consejo? Uno, estemos pendientes de las tendencias. Y nos podemos estar pendientes de las tendencias a través de herramientas de listening digital, ¿cierto? Como Brandwatch, como Answer the Public, como Google Trends, que nos ayudan como a mirar cómo están nuestras marcas, qué está pasando. También el Global Atlas, hay un Global Atlas que es orientado a tendencias. Es decir, hay muchas herramientas que nos pueden ayudar a hacer como un 360 de cuáles son las tendencias. Y además irnos a ver también esos elementos de carácter filosófico. Es que la neuromarketing es hermoso porque es la psicología, la filosofía, la neurociencia, todo conversando, y para mí nunca entra en conflicto, ¿cierto? Hay personas para las que entran en conflicto, para mí nunca entran en conflicto, son diálogos que pueden llegar a acuerdos. Entonces, ¿para qué? Para entender esas crisis existenciales del ser humano actual. Porque los jóvenes están en una búsqueda de exhibición tan fuerte, ¿sí? ¿Qué les está faltando desde el desarrollo personal y cómo una marca puede llegar a apoyarlo? ¿Cierto? ¿Cómo hoy estamos en una sociedad donde estamos produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo? ¿Cómo las marcas nos pueden llevar a que esa productividad sea vista de cierta forma o no? ¿Cierto? También vivimos cansados. ¿Cómo una marca puede decirte, ven, descansa? Ven, date un gustico, ven, te lo mereces. Ese tema de me lo merezco, no, eso es poderosísimo, eso le llega a cualquier persona, ¿cierto? Y todo el mundo dice, es que yo me voy a dar este viaje porque me lo merezco, porque trabajo mucho. Entonces, estar pendiente de las tendencias y de esos elementos. Lipovetsky también desde la pantalla global, Byung-Chul Han, y todos estos chicos que son actuales y que nos están alimentando todo el tiempo de eso. Novak Harari también es uno muy bueno de esos temas. Así es, no, y es que como bien comentas, o sea, es un foco totalmente clave, ¿no? Digamos así en todo esto también, si llega a ser clave totalmente, ¿no? Y también una de las últimas consultas, la verdad que el tiempo se nos ha ido volando y yo me quedo increíblemente sorprendido porque cuando la está pasando bien el tiempo vuela totalmente. Y aquí, por ejemplo,
cuando hablamos de temas, por ejemplo, de servicios, ¿no? ¿Por qué de repente muchos consideran que es un reto ofrecer y vender servicios? ¿Por qué de repente es percibido como que es un poco más difícil venderte un servicio y que el cliente detecte el valor del servicio, que le está dando el valor diferenciado de repente bajo la competencia? Perfecto. El servicio debe estar empacado, el servicio debe tener un tangible, así no sea pues, el servicio que se va a llevar. Yo siempre les digo a los que venden seguros, a los que, digamos, prestan servicios, cuando firmen el contrato, que ese contrato esté empacado en un empaque que proyecte lo que el servicio realmente da. Si yo estoy comprando un seguro de vida, que me den eso en una carpeta de cuero, porque el cuero resiste en la vida, ¿cierto? Entonces, se asocia una metáfora, es casi que una metáfora visual asociado a lo que el poder del servicio puede dar. Entonces, yo creo que los que están en el medio del servicio se han limitado al hecho de que no está empacado, de que no es un tangible, sabiendo que sí lo podemos convertir en eso. Únicamente desde el detalle hacia el consumidor o de empacar la hoja en la que se firma, podemos mostrarle al cerebro que está ganando algo, porque el cerebro sí necesita ver para saber que se está llevando algo. Si el cerebro no ve, como con el dinero, cuando pagamos con dinero de plástico, el cerebro no percibe la pérdida. Pero cuando pagamos en dinero físico, el cerebro siente dicha pérdida. Lo mismo pasa con los servicios. Ahora incluso estoy realizando una investigación muy interesante alrededor de compra de seguros de salud, ¿cierto? De compra de seguros de salud. Entonces, lo que estamos estudiando es cuando nosotros presentamos un marco positivo versus un marco negativo, si eso influye en que la persona esté más dispuesta a comprar un seguro o no. Por ejemplo, si yo digo, 23,000 personas mueren en accidentes de tránsito por no tener una atención médica inmediata, ¿compraría o no compraría? Y si yo digo, 4,000 personas se salvan de los accidentes de tránsito por tener una atención médica inmediata, ¿comprarías o no comprarías? Entonces ahí estoy presentando dos marcos, un marco en donde la gente muere y otro marco en donde la gente vive. Estamos estudiando cuál es más poderoso para persuadir la toma de decisiones. Entonces yo creo que en los servicios nos hemos como quedado, nos hemos como negado a entrar a este mundo y realmente este mundo le brinda todos los servicios, desde la forma en que puedo presentar la información, desde la forma en que puedo empacar o tangibilizar el servicio e incluso desde la forma en que puedo leer las necesidades que le estoy vendiendo a través del servicio que yo presto. Entonces, no nos quedemos con que, ay, no lo puedo empacar, no es tangible, no se puede hacer nada, se puede hacer todo, ¿sí? Así que es hora de empezarlo a hacer. Totalmente, totalmente clave, Mariana, de verdad. Consejos brutalmente a la vena que nos has dado, de verdad, qué puntos increíbles, de verdad que nos has comentado. Y hacerte una consulta que le hacemos a todos los expertos que nos acompañan. ¿Tú consideras que el cliente siempre tiene la razón? Cuéntame. Qué pregunta más difícil. Es muy complejo, o sea, yo diría que sí, ¿cierto? Yo diría que efectivamente el cliente, más que tenga la razón, hay que darle la razón. Sí, yo cambiaría la semántica. Yo creo que el cliente no siempre tiene la razón, pero nosotros como marcas sí le debemos dar la razón. Porque al final, pues, es tratar como de entrar en la persuasión y en la psicología para que ese cliente no entre en confrontación. Cuando nosotros trabajamos persuasión y que llega una persona, por ejemplo, a hacer un reclamo muy enojado a una tienda, veas que me vendieron este producto mal, es que mira, es que tal cosa, es que tal otra, señor, tranquilo. Ya lo vamos a escuchar y vamos a solucionar su problema, no se preocupe. Es que mire, es que tal cosa, si usted tiene la razón, vamos a ver cómo solucionamos internamente, ¿cierto? Siempre hay que decirle, sí señor, usted tiene ahora, el momento que no tiene la razón, no señor, revisamos, estas son las razones por las que no podemos responder a su solicitud, igual, por favor, en una próxima compra, pues y ya, y se neutraliza. Igual lo mismo en redes sociales, cuando empiezan esos comentarios muy negativos en las redes, no podemos entrar en una interacción coercitiva. Entonces, usted tiene la razón, no tiene la razón, no. Así no la tenga, démosela. Sí. ¿Por qué? Porque al final nosotros tenemos más para perder que una persona con rabia salga a hablar mal de la marca, ¿cierto? A nosotros tratar de bajarnos y llevarlo a lo racional y mostrarle que realmente desde lo de las políticas no se puede o sí se puede y se puede responder a eso. Entonces yo diría que es más ahí, no siempre tiene la razón, pero sí siempre hay que intentar darse.
Intenta, perfecto, clave y valioso lo que nos has compartido, Mariana. Coméntanos cómo podemos ponernos en contacto contigo, tus redes sociales, tu teléfono, solo para contratos, ojo, pues, no, mentira. Cuéntanos cómo podemos estar en contacto contigo Claro el que día de sí. hoy para los que nos están Me viendo. pueden encontrar como en LinkedIn como Mariana Gómez Mejía, ¿sí? Ahí me pueden encontrar en Instagram, es Marci con Y, Gomeji, es un poquito complejo, pero @Marci Gomeji, ¿sí? Igual Facebook Mariana Gómez Mejía. Y bueno, mi canal de YouTube apenas estoy trabajando en él, cuando ya lo tenga al aire con un montón de cosas muy interesantes, que incluso trabajo también mucho el tema de lo que es la psicología femenina, porque soy así una amante de las mujeres y me siento muy empoderada de mí. Entonces, vamos a traer en ese canal muchas cositas que en su momento, bueno, a través de Marco estaré contándoles. Muchas gracias a todos por tanta atención, a ti Marco por esta invitación tan increíble, la pasé delicioso, como dices, se me fue el tiempo y no me di cuenta. No, totalmente. Es un gusto haber compartido el día de hoy contigo, Mariana. La verdad, como te digo, hemos aprendido bastante, un conocimiento puro y directo a la vena, en la cual nos has compartido el día de hoy. Desde ya, te digo de que te vamos a seguir convocando porque realmente es un gusto seguir aprendiendo de expertas globales como tú que has aceptado estar en estos espacios, que has aceptado que te robemos estos minutos de tu tiempo, así que aquí compartiendo con todos nosotros. Así que, Mariana, solamente te pido que te quedes un segundito conmigo ahí en el back, ahí para comentarte unas cuantas cositas y la verdad, bueno, muchísimas gracias, Mariana, darte este agradecimiento especial por haber aceptado estar aquí en este tu espacio. Y la verdad, bueno, esperamos volver a contar contigo y con el público. Ya sabemos de que nos vamos a ver en los siguientes lives que se vienen muy, pero muy recargados. Perfecto, no Marco, de nuevo a ti por la invitación, a todos los que nos están escuchando, ojalá aprendan mucho, lo apliquen, ustedes son marcas, entonces también hacia esa marca personal empezar a aplicar todo esto y a dejar la vena de la curiosidad para que sigamos indagando e investigando el maravilloso mundo de la neurociencia del consumidor. Así que un abrazo a todos fuerte, nos vemos pronto. Nos vemos, ahí nos quedamos contigo en el back. Perfecto.